Saludos estudiantes, les habla Cristian Marrero Solano, y en esta ocasión estaré acompañado de mi asistente Bárbara. El tema que nos reúne es el nicho ecológico, correspondiente al capítulo 3 del libro de biología. Adelante, Bárbara, introduce el tema. Hola estudiantes. Observen la imagen, mientras explico piensen la importancia de cada nudo en el tejido de esa red. En la naturaleza, los seres vivos hacen un gran esfuerzo para mantenerse con vida. Para lograrlo, se relacionan con todo lo que los rodea, y esto los hace especializarse en ciertas tareas. Esto es parte de su estrategia para sobrevivir. Pero, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué importa lo que hacen? Para responder a estas preguntas, necesitamos entender algunos conceptos importantes. Comencemos con el concepto de nicho ecológico. Este concepto se refiere al trabajo que realiza una especie en un ecosistema. Este trabajo depende de factores como las condiciones físicas, químicas y biológicas del lugar donde viven. En otras palabras, cada especie tiene un papel específico en la naturaleza, y este papel está relacionado con su entorno. Imagina la naturaleza como una red interconectada de vida. En esta red, cada especie tiene su propio nicho ecológico, es decir, su tarea especial. Estas tareas se entrelazan y colaboran para mantener todo el sistema vivo. Cada especie desempeña un papel fundamental en la transferencia de energía que sostiene la vida en el planeta. Así que, en resumen, el nicho ecológico es como el trabajo de una especie en el gran equipo de la naturaleza. Todos los trabajos son importantes, y juntos hacen que la vida en la Tierra sea posible. Una vez que una especie encuentra su nicho ecológico, se especializa en realizar ciertas funciones específicas. Esto es muy importante porque significa que no todas las especies deben competir entre sí. En cambio, existe una necesidad de colaborar e interactuar en el ecosistema. Si una especie ya está desempeñando un papel en un nicho ecológico, no hay razón para que otra especie haga lo mismo. Cada especie tiene su propia función especializada en el gran equipo de la naturaleza. Así que, en resumen, cada especie tiene un nicho ecológico único. El ecosistema es como un rompecabezas gigante, donde cada pieza, o nicho, encaja perfectamente con las demás. Esta armonía entre los nichos ecológicos mantiene el equilibrio global en la naturaleza. Cada especie realiza sus tareas, lo que evita la competencia innecesaria y agotadora. Este es el caso de la variedad de garzas que conviven en un mismo hábitat, por ejemplo, un lago, todas siendo especies diferentes, cumplen una función específica dentro de un espacio relativamente similar para todas, sin que entre en competencia por los recursos, sino en complementariedad. Este engranaje hace posible la vida y su diversificación. Si ellas compitieran por los mismos bienes de la naturaleza, acabarían en primer momento por la extinción de por lo menos dos de ellas. Los nichos ecológicos pueden variar de tamaño. Algunas especies tienen un nicho ecológico especialista o reducido, lo que significa que dependen en gran medida de otros nichos en el sistema. Por ejemplo, el oso panda se ha especializado tanto en comer bambú que su supervivencia está estrechamente ligada a la existencia de esta planta. Si el bambú desaparece, el oso panda enfrenta graves problemas. En resumen, cuando una especie se especializa, tiene un alcance más limitado y depende más de otros nichos en el sistema. Por otro lado, hay especies con nichos ecológicos amplios o generalistas, tienen una relación tan específica con su entorno. Esto les permite resistir perturbaciones sin estar en riesgo de extinción. Un ejemplo de esto son las cucarachas. En resumen, las especies generalistas tienen un rango más amplio y son más resistentes a los cambios en su entorno. Ahora analizaremos los tipos de nichos ecológicos, que se clasifican en nicho fundamental y realizado. Nicho fundamental o potencial, este es el tipo ideal de nicho. Imagina que un animal vive en un lugar perfecto sin que nadie más lo moleste. En este lugar ideal,
el animal puede hacer todo lo que necesita para sobrevivir y reproducirse. Nicho efectivo o realizado. En la vida real, los animales no siempre tienen un lugar perfecto para vivir. A menudo, tienen que competir con otras especies por el mismo espacio y recursos. Entonces, su nicho efectivo es más pequeño que su nicho fundamental, pero aún les permite vivir y reproducirse, incluso cuando tienen competidores. En resumen, el nicho ecológico está determinado por el lugar donde vive, su hábitat, y lo que hace en ese lugar. Cada especie tiene un trabajo en la comunidad de la naturaleza, un lugar en la cadena alimentaria, algo especial que hacen para sobrevivir y su parte de los recursos naturales. En este punto, es fundamental entender las diferencias entre hábitat y nicho ecológico, ya que son dos conceptos clave en el mundo de la biología. Aquí te presentamos un resumen comparativo sencillo de ambos. Definición de hábitat. Lugar concreto que reúne las condiciones de vida necesarias para una determinada especie. Características. Tamaño variable. No está definido por fronteras físicas. Determinado por las actividades normales de cada especie. Depende de la tolerancia a las condiciones del entorno. Puede ser generalista, amplio, o especialista, reducido. Ejemplo. Espacio ocupado por la hormiga carpintera, tronco. Definición de nicho ecológico. Como ya vimos, es la función que realiza una especie dentro del ecosistema. Depende de factores abióticos, físico-químicos, y bióticos, relaciones biológicas. En resumen, el hábitat se trata de donde vive una especie, mientras que el nicho ecológico se refiere a lo que hace y cómo se adapta a su entorno. Ambos son vitales para entender cómo las especies interactúan en la naturaleza. La distribución y función de una especie se ve afectada por factores como la geología, como desiertos o cadenas montañosas que pueden ser barreras, la ecología, las interacciones con otras especies, el clima, como la latitud, relieve, viento y distancia al mar, y la capacidad de movimiento de cada organismo. En pantalla se muestra los aspectos que determinan el nicho ecológico de una especie. Por un lado, todos los factores que se encuentran en el hogar físico o hábitat de una especie determinada, como lo son los factores bióticos, los factores abióticos, físico-químico, el tiempo, momento dado, y el espacio físico para vivir. Y del otro lado, las características del nicho ecológico, como la es. Papel funcional en la comunidad, ecológico. Posición que ocupa en la red trófica. Producto de la especialización, adaptación. Surge de la subdivisión de recursos. En resumen, la función que cumple una especie, es decir su nicho ecológico, está determinada por aquello que necesita para cumplir la función y que le permite su existencia como tal, insumos bióticos y abióticos, y aquello que produce o realiza como parte de su actividad, que impacta los factores de hábitat en el que vive, y que a la vez son fundamentales para otra especie. Recuerden las actividades humanas, como la introducción de especies invasoras, el cambio climático, la pesca excesiva, la contaminación y la fragmentación de hábitats, tienen un impacto negativo en los lugares donde viven las especies, alterando su equilibrio y supervivencia. Hasta acá llegamos Bárbara y yo, Cristian Marrero Solano. Agradecemos la atención que han puesto en el tema. Nos vemos en el siguiente capítulo.